Un pequeño detalle en una barra de vida roja lo cambia todo. En la pantalla solo queda una línea delgada, casi vacía, parpadeando como si el juego hubiera puesto una alarma dentro de tu pecho. El mito dice que es simple decoración, una convención visual heredada de los arcades, una manera rápida de decir peligro. La realidad es más interesante. Esa barra roja no solo informa que tu personaje está a punto de caer, también puede empujar a tu cerebro a tratar la escena como una amenaza urgente, aunque estés sentado en un sofá, con un control en la mano y sin ningún riesgo real. El primer mito es que el color rojo significa peligro porque alguien decidió que fuera así. La realidad es que esa decisión funciona porque ya llega con ventaja. En muchas culturas, el rojo aparece asociado a sangre, heridas, fuego, señales de alto, errores y advertencias. Esa asociación cultural importa, pero no trabaja sola. La psicología del color ha estudiado cómo el rojo puede aumentar la atención y preparar al cuerpo para responder más rápido, sobre todo cuando aparece en contextos de amenaza o evaluación. No es magia cromática, es contexto. Una manzana roja no acelera el pulso de la misma forma que una alerta roja en mitad de una pelea final. El cerebro no lee colores aislados, lee colores dentro de una situación. Por eso una barra de vida roja es tan potente. No aparece en cualquier lugar de la pantalla. Está pegada a tu supervivencia dentro del juego. Cuando está llena, puede pasar casi desapercibida. Cuando se vacía, el mismo rojo se vuelve más ruidoso. El mito dice que ves menos vida, y entonces te pones nervioso. La realidad añade un paso clave. Tu sistema visual detecta contraste, movimiento, cambios bruscos y señales relevantes para la acción. Una barra que baja rápido, cambia de color, parpadea o se acompaña de sonido, crea una cadena de señales que le dicen al cerebro: prioriza esto ahora. Ese ahora es el punto. El cerebro humano evolucionó para detectar amenazas antes de explicarlas con calma. En términos simples, cuando algo parece peligroso, regiones relacionadas con la emoción y la vigilancia, como la amígdala, pueden ayudar a activar el sistema nervioso autónomo. Ese sistema regula cosas que no decides conscientemente, como la frecuencia cardíaca, la respiración, la sudoración o la tensión muscular. En un juego, nadie necesita que tu cuerpo prepare una huida real, pero el circuito no distingue con elegancia entre un tigre en la hierba y un jefe de videojuego lanzando un ataque imbloqueable. Distingue urgencia, pérdida posible y necesidad de reacción. El segundo mito dice que el miedo en los videojuegos es fingido porque todo es ficción. La realidad es que la ficción puede activar respuestas corporales reales. Una película de terror no trae un monstruo a tu sala, pero puede hacer que aprietes la mandíbula. Una montaña rusa está diseñada para ser segura, pero tu estómago cae igual. Los videojuegos añaden algo especial. No solo observas, decides. Tu pulso no sube únicamente porque ves peligro, sino porque sientes que tus acciones todavía pueden cambiar el resultado. Esa pequeña ventana entre perder y salvarte es combustible puro para la tensión. Aquí entra una idea sencilla de neurociencia y psicología. El cerebro es una máquina de predicción. Está todo el tiempo calculando qué va a pasar después y qué conviene hacer. Una barra de vida baja crea una predicción incómoda. Derrota inminente. Pero mientras quede un milímetro rojo, también crea otra predicción. Todavía hay una posibilidad. Esa mezcla de amenaza y control parcial es una receta perfecta para acelerar el cuerpo. Si la derrota fuera instantánea, habría sorpresa y frustración. Si estuvieras completamente seguro, habría calma. Pero cuando sobrevives con un golpe de vida, tu cerebro vive en el borde. Los diseñadores lo saben, incluso cuando no usan lenguaje científico. Muchos juegos cambian la interfaz cuando estás cerca de morir. La pantalla se tiñe de rojo, el audio se amortigua, el personaje respira con dificultad, el mando vibra, el borde de la imagen late. El mito dice que esos efectos son solo drama. La realidad es que construyen una lectura multisensorial del peligro. Tu vista recibe rojo y parpadeo. Tu oído recibe latidos, zumbidos o silencio comprimido. Tus manos reciben vibración. La señal ya no está en una esquina de la interfaz. Está alrededor de tu cuerpo. Ese diseño funciona porque la atención humana es limitada. En una pelea intensa, no puedes analizar todo con detalle. Enemigos, munición, cooldowns, mapa, distancia, animaciones y vida restante. La interfaz tiene que hablar en atajos. El rojo es un atajo poderoso porque se entiende sin leer. Una barra verde sugiere estabilidad. Una amarilla sugiere precaución. Una roja sugiere que el margen se terminó. En buenos juegos, ese lenguaje no necesita explicación. Lo sientes antes de verbalizarlo. El tercer mito dice que el corazón se acelera por el color rojo. La realidad es que el rojo es una pieza dentro de un sistema completo de consecuencias. Lo que acelera el corazón no es solo el pigmento digital, sino lo que ese pigmento anuncia: pérdida. En psicología, la aversión a la pérdida describe cómo tendemos a sentir las pérdidas con más fuerza que ganancias equivalentes. Perder una partida, una racha, una recompensa, 10 minutos de progreso o la oportunidad de ganar una pelea no pesa igual que simplemente no ganar. Cuando la barra roja se encoge, no muestra un número, muestra todo lo que está a punto de desaparecer. Por eso el mismo rojo cambia según el juego.
En un roguelike puede significar volver al inicio. En un juego competitivo puede significar perder rango. En un survival horror puede significar gastar el último botiquín. En un RPG puede significar repetir un jefe con una larga caminata previa. La barra de vida no solo mide salud, mide costo emocional. Cuanto más caro sea fallar, más fuerte se siente ese color. También hay un truco fascinante. Muchas veces recordamos más las victorias al borde de la muerte que las victorias limpias. El mito dice que jugar bien es no recibir daño. La realidad del placer lúdico es más extraña. Sobrevivir con la barra roja puede ser más memorable porque el cuerpo participa en la historia. La subida de adrenalina, la concentración estrecha y el alivio posterior convierten un momento mecánico en una anécdota. No dices simplemente gané, dices gané con un punto de vida. La interfaz fabricó una escena que tu cuerpo ayudó a grabar. Ese alivio final también tiene base. Cuando la amenaza desaparece, el cuerpo baja la activación y el cerebro registra contraste. La calma se siente más intensa porque acaba de haber tensión. Los juegos usan ese ciclo una y otra vez. Peligro, presión, decisión, resolución. La barra roja es el metrónomo visual de ese ciclo. Te muestra cuándo apretar, cuándo improvisar, cuándo dejar de jugar bonito y empezar a sobrevivir. El cuarto mito dice que estas reacciones prueban que somos fáciles de manipular. La realidad es más generosa. Prueban que estamos hechos para responder a señales. Un buen diseño de interfaz no controla tu mente como un interruptor. Conversa con sistemas que ya existen en tu percepción. El rojo no obliga a sentir miedo. La barra no obliga a sudar. Pero cuando color, sonido, riesgo, pérdida y control se alinean, el cuerpo entiende el mensaje con una rapidez brutal. Eso explica por qué una barra de vida roja puede hacer que tu corazón se acelere incluso después de años jugando. Sabes que es un juego. Sabes que puedes reiniciar. Sabes que la amenaza está hecha de píxeles. Aún así, tu cuerpo no espera el informe racional completo. Responde al borde, a la urgencia, al casi. Y en ese casi, vive una de las razones por las que los videojuegos funcionan tan bien. Convierten información en sensación. La próxima vez que una línea roja se quede temblando en la esquina de la pantalla, no la mires como un simple medidor. Es un pequeño contrato entre diseño y biología. El mito la reduce a decoración. La realidad la revela como una alarma elegante, una forma mínima de contarle a tu sistema nervioso que todavía no has perdido, pero falta muy poco. Y tal vez por eso, cuando sobrevives con apenas nada, no solo gana tu personaje. Por un segundo, también respira todo tu cuerpo.